Ok, bueno, para este tutorial lo que vamos a ocupar directamente es quitar lo que es la fachada de la puerta, la cobertura de la puerta, no sé cómo lo quieras ver tú. En muchos automóviles la manera es un poquito diferente, bueno, suele variar un poquito, pero suelen ser parecidas algunas cosas, ¿no? Entre ellas, dependerá mucho si tu coche tiene lo que es botonera y cuestiones así, ¿no? Este sí tiene botonera y esta se zafa de la siguiente manera, mira. Déjame la meto para que veas más o menos cómo se sale, ¿no? Tiene como una especie de pestañita aquí, la cual sale como hacia enfrente. Simplemente levantamos esto. Este ya tiene un poquito como lo que es juego, así que pues solamente levantamos y echamos hacia adelante, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la pestañita que les mencioné anteriormente. De igual manera podemos quitar este conector para poder sacarlo todo. O si sale así como puede, si sale así como está, pues no hay ningún problema. En este vehículo en específico es necesario quitar lo que es esta como cobertura de plástico que tenemos aquí. Esta se debe de quitar con mucho cuidado ya que el material es un tanto frágil, pero hay algunos vehículos en los que no se le debe de quitar. Bueno, se le puede o no se le puede quitar. También en cuanto a lo que son tornillos, muchos suelen tener lo que es un tornillo en la parte de la agarradera que tenemos aquí. En este caso es este que está aquí. Ya lo aflojé, solamente sería quitarlo todo. Al momento de quitarlo, esta tipo como de cubierta sale. Déjame lo quito para mostrarte más o menos cómo se ve. Ok, mira, aquí tengo lo que es el desarmador, solamente lo ponemos, lo terminamos de quitar y al momento de quitarlo pues la tapa quedará totalmente floja, ¿no? Por lo que esto saldría como debería. Y en este vehículo en específico ya son todos los tornillos que se deben de quitar y todas las molduras o tapas que se deben de quitar. La botonera, este marquito de plástico, aunque algunos tienen lo que es este como tipo tapón que se ve aquí o se alcanza a percibir, aquí abajo de este tapón también cuenta con un tornillo. En algunos vehículos se debe de quitar para poder sacar lo que es la fachada de la puerta y en algunos otros no. En este caso en específico se lo puedo quitar, pero no serviría de nada, no serviría de nada ya que no es necesario para sacar la puerta, ¿vale? Una vez ya quitado todo esto, lo que tendríamos que hacer, el tornillo de acá y el tornillo de acá y sacado lo que es la botonera, en la parte de abajo de la puerta suele tener lo que son unos como hoyitos. Ahí mismo tú vas a meter tu mano, la vas a sacar. Bueno, vas a jalar hacia ti y se va a salir lo que es la puerta. Déjame mostrarte más o menos cómo se ve todo esto. Y pues bueno, como lo ven aquí tenemos lo que es la puerta y lo que tendremos que hacer es en la parte de abajo buscar lo que son los huequitos, meter lo que es la mano o los dedos y jalar hacia nosotros mismos. Una vez que ya hayamos jalado podemos extender lo que es la puerta un poquito más hacia nosotros y cuando vemos que ya salió lo que tenemos que hacer es jalarla para arriba. Y está un tipo como colgada y aquí en este caso pues quitar lo que es este soporte del espejo ya que no me dejaba sacarla y lo que es el filtro de la sombra o para la ventana, ¿no? Y una vez que ya hayamos quitado lo que es esta parte vamos a levantarla, literalmente echarla para arriba ya que viene como colgada o ajustada a la superficie del marco de la puerta, no sé cómo lo quieras ver tú, pero pues bueno, solamente es hacia arriba. La primera vez que hagas esto puede que te resulte difícil, pero ya en la segunda o tercera ocasión esto va a resultar un poquito más fácil cada ocasión que lo hagas, ¿no? Y de esta manera, como lo ven, ya hemos quitado lo que es la moldura de la puerta o la puerta, no sé cómo lo quieras ver tú. Y ya aquí pues podrás hacer lo que se te dé tu gana. Con tu gana pues directamente puedes hacer lo que quieras, ¿no? Instalar lo que es el sonido de la puerta, que poner lo que según los seguros eléctricos, lo que quieras, ¿no? Básicamente pues lo que tú requieras hacer al momento de quitar la puerta para pasar a lo siguiente. Y pues bueno, una vez que ya la queramos poner lo que es la puerta, vamos a hacer todo, pero del paso contrario. De primera instancia te recomiendo hacer esto con el vidrio abajo y lo que tenemos que hacer como primer paso es colgar lo que es la puerta en una posición en específico. Como lo quitamos al inicio, pues fue descolgando la puerta, ahora lo que tenemos que hacer es colgar la puerta, pero asegurándonos de que todo entre en su lugar. Una vez que ya vemos que ya entró, solamente recorremos lo que son las esponjitas, en este caso esta que tiene en la parte donde se abre la puerta y ajustamos lo que es la parte del manillar o de donde se agarra la puerta, la agarradera. Una vez ya dentro, lo que tendremos que hacer y ya asegurar, bueno, ya que nos hayamos asegurado que esté bien, vamos a darle unos cuantos golpes alrededor de la puerta para que esto se ajuste de la mejor manera como estaba en un principio, para poder proseguir a lo que son la puesta de los tornillos y demás. Igual aquí mismo si tienes algún cable pues lo puedes pasar para que no se te complique al después. Y como lo ven, aquí damos unos cuantos golpes alrededor para que la puerta se asegure como antes estaba. Y pues ya, básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer. Pero te recomendaría hacerlo con el vidrio abajo, ya que la primera vez que yo hice esto con el vidrio arriba se me complicó uno y la mitad del otro. Así que como consejo, hazlo con el vidrio abajo. Y pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y pues nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.